La locura en el mercado de las criptomonedas continúa con algunas altcoins despertando después de muchos meses, volviendo a niveles que no se veían desde el anterior bull run, y con la posibilidad de seguir subiendo con fuerza a medida que Bitcoin continúe con su tendencia alcista. Un escenario que pinta muy pero que muy bien, pero que sin embargo ha dejado muchas dudas entre los inversores, que después de muchas decepciones durante los últimos años ya no saben muy bien cuál podría ser el próximo movimiento en el mercado, y si realmente es o no tarde para seguir acumulando altcoins a estos niveles. Por eso hoy traigo un vídeo muy interesante, en el que vamos a analizar toda esta situación, para ver qué es lo que está pasando ahora mismo con las altcoins y lo que ocurrió en otros ciclos del mercado, para ver si todavía sigue siendo interesante acumular. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Las altcoins comienzan a despertar. Después de la última gran subida de Bitcoin que analizamos en el último vídeo, parece que las altcoins más allá de Ethereum, Solana o BNB están empezando a despertar. Como es el caso de XRP, que ha vuelto a revolucionar a la comunidad esta semana subiendo la locura de más de un 115% durante los últimos 7 días, después de explotar durante el viernes y el sábado, logrando incluso más de un 33% de subida en tan solo 24 horas en el momento de la grabación de este vídeo. Unas cifras brutales que no solo han vuelto a devolver la ilusión a sus holders, sino que también se ha conseguido superar una barrera psicológica, la barrera del dólar, que en este caso Ripple llevaba sin superar desde finales del 2021. Y sí, has oído bien, desde finales del 2021, cuando tras el bull run y los problemas regulatorios, con las crisis, colapsos y el miedo a una recesión, la falta de confianza en las empresas cripto después del crash de FTX y Luna, hicieron que muchos gigantes se desplomaran, y XRP no fue una excepción, por lo que perdió mucha fuerza, haciendo que muchos de sus inversores tirasen la toalla. Pero ojo que esto no es un caso aislado, sino que también tenemos a Cardano, que como ya comentamos brevemente en el anterior vídeo, ha vuelto a despertar y se acerca también peligrosamente a esa barrera de $1 como ya ha roto Ripple. Y es que si nos fijamos en el gráfico de ADA tampoco se ha quedado corto en crecimiento, con más de un 70% de subida que ha provocado que ADA vuelva a tocar los 80 céntimos por moneda y haya superado su máximo de 2024, subiendo por encima del pico que tuvo en marzo cuando Bitcoin alcanzó máximos históricos pre-halving, alcanzando por su parte niveles de precios que no se veían desde la primavera del 2022. Y lo que es mejor, demostrando un ritmo brutal durante este mes, acumulando también más de un 100% de subida desde la victoria de Donald Trump. Casos que se están empezando a hacer cada vez más comunes. De hecho, si echamos un vistazo a CoinMarketCap, podemos observar que esta semana la gran mayoría de altcoins están subiendo con fuerza, con Doge superando también el 70% de crecimiento y SIBA con casi un 30%. Sui también sigue brillando y rompiendo máximo histórico tras máximo histórico. Y es que esta semana ha vuelto a catapultarse otro 50%, acercándose cada vez más a los $4, lo que implica ya más de un 110% de crecimiento desde el vídeo que subimos hace un mes analizando a fondo este gigante y todos los puntos que me parecían interesantes sobre Sui de cara a los próximos meses. Un vídeo en el que curiosamente recibí varios mensajes sobre si era muy tarde para hablar de Sui y que su momento ya había pasado. Una prueba más de que los fundamentales y el tiempo acaban dando la razón, y no solo ha ido superando su máximo histórico, sino que ya está cerca de doblarlo. Y seguimos con el ranking. También tenemos otros gigantes como Pepe, que acaba de cerrar otra semana brutal con casi un 100% de crecimiento, o Polkadot, que aún sigue algo rezagado, pero esta semana ha vuelto al color verde. Incluso HBAR, que también se ha sumado al carro de los ganadores esta semana, pasando de los 5 céntimos hasta volver a superar los 9, estando cada vez más cerca de los 10. ¿Las altcoins volverán a brillar? Estas últimas semanas estamos recibiendo un montón de noticias increíbles, que no solo están siendo positivas para el crecimiento de Bitcoin, sino que también están teniendo un gran impacto para las altcoins. Empezando por el final de Gary Gensler como presidente de la SEC. Y es que, como seguramente sabrás, esta era una de las premisas que Trump anunció en su carrera por convertirse presidente de los Estados Unidos, asegurando que al día 1 lo echaría y lo sustituiría por otro candidato.
Y es que además esta semana ya se han visto varios indicios de una posible resignación por parte de Gary Gensler, después de un comunicado público que realizó Gary el pasado 14 de noviembre, cerrando su intervención con la siguiente frase: "I've been proud to serve with my colleagues at the Security and Exchange Commission". Es decir, que había sido un honor trabajar junto a sus compañeros en la SEC. Una frase que totalmente suena despedida y que, como te podrás imaginar, en escasas horas generó muchísimo revuelo, acercando aún más el escenario de que Gary va a dejar la SEC. Desde luego una noticia muy importante que pondría un punto y final a uno de los enemigos más grandes de las criptomonedas dentro de los Estados Unidos, el cual ha estado año tras año poniendo barreras y dificultades para que la adopción y el crecimiento de las criptomonedas siga creciendo dentro de los Estados Unidos. Y además de esta noticia coincidió con otra bastante importante que se publicó tan solo unas horas después, cuando se anunció que 18 estados, sí, has oído bien, 18 estados de los Estados Unidos estaban demandando a la SEC por su persecución injusta contra la industria de las criptomonedas por parte de Gary Gensler. Pero esto no acaba aquí, sino que siguiendo con las buenas noticias, el pasado 15 de noviembre el gigante Bitwise, que por si no te suena es uno de los gestores de los ETF de Bitcoin, solicitó la aprobación para convertir su fondo cripto en un ETF. ¿Y por qué esto es tan positivo, Hugo? Pues básicamente porque si te fijas en las criptomonedas que componen este fondo, más allá de Bitcoin, que es el activo principal con más de un 75% del peso total, tenemos otras 9 altcoins entre las que destacan Solana, XRP y Cardano, entre otras. Un paso que empezaría a abrir las puertas a las instituciones a diferentes altcoins más allá de Ethereum, que como seguramente sabrás, además de Bitcoin, es la única que actualmente posee un ETF spot. De hecho, tras la victoria de Donald Trump, además de este ETF, han vuelto a resonar la posibilidad de tener un ETF en Solana, que se paró tras la negativa de Gary, o incluso un ETF de HBAR, que también está subiendo con fuerza tras la noticia. Y esto es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, y es que durante este nuevo ciclo, más allá del FOMO que pueda venir por parte del retail, las instituciones van a jugar un papel fundamental, porque todos aquellos proyectos que vayan a tener su ETF van a tener una inyección de capital enorme. Y además, si sumamos un nuevo gobierno por cripto dentro de los Estados Unidos, no solo va a hacer que los rendimientos puedan ser mayores, sino que va a animar a que cada vez más personas retail tengan confianza en este sector, lo que podría provocar una avalancha de crecimiento y de adopción en los próximos años. Acabo de llegar. ¿Es ya demasiado tarde? Durante esta semana he visto muchísimos comentarios en los que hablabais sobre la posible llegada de la alt season y cuánto podría durar esta. Y para poder responder a estas preguntas me gustaría analizar varios gráficos y detalles muy importantes. En primer lugar, tenemos una gráfica que seguramente habrás visto en muchas ocasiones, y no solo relacionada con las criptomonedas, una curva llamada psicológica en el ciclo de un mercado, que básicamente expresa las distintas fases que hay en cada ciclo, y cómo éstas se reparten a medida que avanza el ciclo y el nivel de precios. Y es que por sentido común, para saber hacia dónde vamos, lo primero tenemos que saber dónde nos encontramos. Y para ello, y simplificando un poco lo que expresa esta gráfica, podemos encontrar 4 fases dentro de cada mercado. En primer lugar, tenemos la fase más difícil, la fase de depresión e ira, que suele coincidir con el suelo del mercado bajista y con el inicio de un cambio de tendencia. Un momento muy duro en el que predomina el FAD y la gente mandando Bitcoin a cero y riéndose de todos los que invertimos en cripto, lo que además se traslada en las emociones de los inversores, siendo la fase más compleja a nivel emocional, porque más allá del FAD ves tu portafolio un 80, un 90% abajo y acabas tirando la toalla. Luego aquí pasamos a una segunda fase, la que se podría llamar fase de recuperación, en la que después de tanto FAD y miedo empezamos a ver cierta acción en el precio, con señales de recuperación, mejores datos y métricas que pueden dar a los inversores ciertas esperanzas. Una fase en la que aún los proyectos no han empezado a subir con fuerza y que además la convierte en el segundo momento mejor para invertir después de obviamente la fase en la que tocamos suelo. Luego tenemos la fase 3, o mejor conocida como alcista, en la que todo sube con fuerza, dejando rendimientos increíbles y subidas generalizadas, dando ya paso a la última fase en la que se empiezan a alcanzar máximos y el mercado ya cambia de tendencia. Una fase que también es complicada porque en ella muchos inversores guiados por el FOMO siguen acumulando en lugar de obtener beneficios, y cuando el mercado cambia de tendencia acaban atrapados hasta regresar de nuevo a la fase 1, teniendo unas pérdidas muy importantes. Por ello, y respondiendo a la fase en la que nos encontramos ahora mismo del mercado, después de haber visto todas estas gráficas y métricas, podríamos decir que estamos a punto de entrar en una fase 3, pero en un ciclo también que va a ser un poquito distinto.
Sí, pero ¿por qué crees eso, Hugo? Pues a pesar de la gran subida de Bitcoin, creo que aún estamos lejos de una fase parabólica, llena de criptobros con sus lambos por todas partes. De hecho, si analizamos con detalle la situación, más allá del índice de miedo-codicia que se ha disparado en estas últimas semanas, hay un indicador de CoinMarketCap que también es interesante, que lo han llamado CoinMarketCap Altcoin Season Index. Un indicador que básicamente se basa en la dominancia de Bitcoin y compara el rendimiento de las 100 principales altcoins versus Bitcoin en los últimos 90 días, para ver si realmente estamos en una fase en la que Bitcoin sigue arrastrando al mercado o si las altcoins le van ganando terreno hacia una alt season. Y sí, tal y como puedes ver, estamos en 35 y aún muy lejos de niveles dignos de una alt season, que como ya sabrás, para ello las altcoins tienen que empezar a superar a Bitcoin en rendimiento y la dominancia de este tiene que desplomarse. Y aunque sí que es cierto que esta semana hemos visto proyectos como Cardano o Ripple que han tenido subidas considerables, a Bitcoin aún le queda un buen margen de crecimiento. Y mientras siga creciendo, su dominancia no va a bajar y va a retrasar la llegada de la posible alt season. De hecho, viendo cómo está el panorama, no me sorprendería para nada que en los próximos meses podamos ver a Bitcoin superar con creces los $100.000. Y por qué no, ir camino a los 150.000 o incluso acercarse peligrosamente a los $200.000. Dicho todo esto, los indicadores nos plantean que a pesar de que cueste creerlo, si tomamos como referencia lo ocurrido en otros ciclos y también vemos que muchas de las altcoins aún están lejos de sus máximos, si seguimos con esta dinámica todavía tendríamos unos cuantos meses muy interesantes por delante para las altcoins, con alguna que otra buena subida a medida que lleguen buenas noticias y Bitcoin continúe a buen ritmo. Y un movimiento aún más fuerte cuando empiece a caer la dominancia y cuando el sector retail se empiece a animar a invertir. No obstante, al igual que es muy importante saber en qué fase del mercado nos encontramos para poder adaptar nuestra estrategia a nuestras compras y nuestro DCA, también es muy importante no quedarse atrapado y para ello hay que saber cuándo vender y cuándo ir tomando beneficios. Así que si este vídeo recibe mucho apoyo, la semana que viene traeremos un vídeo hablando de todo esto. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y saludos otra vez desde Miami. Safe to invest and have healthy pockets.